acercándonos ya a nuestra primera semana completa de 6 AMW, al señor alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de 6 AMW y a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana. ¿Qué tan achantado quedó usted con la declaratoria de la licitación de ayer de CIERT? Pues, Julio, obviamente no es una noticia positiva, sin embargo, yo creo que es importante recapitular y explicar por qué podemos, digamos, recuperar el rumbo rápidamente con ese proyecto. Este es un proyecto, la línea 2 del metro, que es un proyecto de línea subterráneo que conecta con la primera línea del metro 72 con Caracas, que tiene 11 estaciones, y el proyecto surgió en la administración de la alcaldesa Claudia López. En esa administración se hizo el esfuerzo para lograr el convenio de cofinanciación con la Nación y se estructuró la licitación, que tuvo dos fases. La primera fase era escoger los precalificados, aquellos que cumplieran los requisitos técnicos, legales, financieros para poder participar. Cuando se terminó esa fase quedaron 4 precalificados y en ese mismo gobierno se abrió la licitación. Cuando yo llegué estaba abierta la licitación, sin embargo de los 4 precalificados, 2 tenían, digamos, un señalamiento de conflicto de interés y eso fue revisado por la banca multilateral porque todo este proceso se hace en llave y bajo las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo y en general con la banca, no solamente el Banco Interamericano, también el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones. Este señalamiento de conflicto de interés llevó a excluir 2 de los 4 proponentes o posibles proponentes y eso nos dejó muy rápidamente, pues en el 2024 solamente con 2 que podían presentar. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no paró el proceso en ese momento? Bueno, es que tener también 2 habilitados que cumplen requisitos para presentar propuesta no es menor. Eso es un tema que en un proyecto de esta envergadura es importante y uno tiene que tenerlo en cuenta porque eso lleva a la posibilidad de tener propuestas, 2 propuestas posiblemente, dado que había 2 habilitados. Después de más de un año de trabajos, donde se contestaron, Julio, más de 3.300 observaciones a los que querían presentar propuesta, se hicieron 10 adendas, se tuvieron en cuenta muchas de las observaciones para dar las claridades que permitieran que hubiera propuesta para este proyecto. Surgieron 2 cosas. Uno de los 2 que estaba habilitados, que es un consorcio chino, manifestó en octubre del año pasado que por riesgos cambiarios no podía presentar propuesta. Eso pues dejaba solamente al proceso con un habilitado interesado en presentar propuesta. Y el día de ayer conocimos que el grupo español, que era el otro grupo habilitado, estaba compuesto por las firmas SACIR, Acciona y una firma que se llama CAF, manifestó que no podía presentar propuesta porque uno de los 3 miembros del grupo, del consorcio, Acciona, se había retirado del mismo y al no estar en el consorcio más, no era viable para ellos presentar propuesta, o sea, era un tema ajeno a la licitación, lo que llevaba a que no presentaran propuesta. Entonces, eso fue lo que ocurrió, se declara desierto. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que esto también debe ser visto como una oportunidad para relanzar el proyecto y ser optimistas en que podremos tener más propuestas en esta nueva etapa? Primero, porque el proyecto, cuando lo recibimos, ya no podía recibir más proponentes o posibles proponentes, ya estaba cerrada la posibilidad de que entraran más. Y luego se excluyeron 2. Ahora no. Ahora nosotros podemos avanzar rápidamente en abrir nuevamente la licitación con muchas más claridades. Tenemos, como le decía, 10 adendas que han mejorado, con pliegos ya definitivos, con la respuesta a 3.300 inquietudes que tuvieron los que participaron en esta primera etapa, pues que se truncó. Y eso nos da la posibilidad de abrirlo con más información, más seguridad jurídica y de esa forma tener mucha más posibilidad de obtener más proponentes, más propuestas y garantizar que Bogotá pueda avanzar en la línea 2 del metro. Con la banca multilateral, Julio, y termino con esto, hemos venido hablando permanentemente, inclusive ayer a raíz de esta situación hablamos con la banca está firme en el proyecto, lo acompañan, lo apoyan, tenemos 2 créditos aprobados y firmados, un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y otro con el Banco Europeo de Inversiones, y eso ya es el soporte de garantía que nos permite avanzar también en una nueva licitación. Entonces, la meta nuestra es abrirla el próximo mes, en el mes de febrero,
tener propuestas alrededor del mes de septiembre de este año y poder adjudicar este proyecto en el primer trimestre del año 2023. Esa es un poco la historia completa de esto, que pues efectivamente, como usted dice, nos da un golpe, pero creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar para garantizar que Bogotá tenga propuestas más diversas y de esa forma garantizar que tengamos el mejor proyecto para la ciudad. Pero Alejandra, yo pensé que estaba chantado. ¿Usted es contento? Estaba súper optimista, pero entonces pasémosle ese optimismo a la gente, alcalde. La gente en la calle se está preguntando por la plata. ¿Qué está pasando por la plata? Esa plática se perdió, esa plática de los estudios, ¿qué va a pasar? Es más, ¿está blindada del gobierno o el presidente Petro va a poner un trino en algunos minutos y dice, vea, no pasó esto, entonces venga para acá esta plata? ¿Qué va a pasar con la plata, alcalde? No, la plata está blindada. Hay un convenio de cofinanciación firmado que es para explicar a la gente, es como un contrato. El convenio entre Bogotá y la Nación es como un contrato que solamente se puede, digamos, acabar de como un acuerdo entre las partes. No puede de manera unilateral una parte acabarla. Y pues no hay razones para hacerlo, porque la única razón para que muriera ese convenio sería que no se puede hacer el proyecto, y sí se puede hacer. Tan es así que la banca está firme, que la banca tiene créditos aprobados para nosotros, que la banca dice sigamos, abramos nuevamente este proceso. Entonces eso no está en riesgo, eso es un convenio por 34 billones de pesos con la Nación. Entonces yo le diría a la ciudadanía, entiendo la preocupación que puede generar una noticia como esta, la frustración que nos puede generar pensar que vamos a tardar pues en adjudicar 12 meses más, pero también por la historia que hemos tenido en Bogotá de los proyectos, a veces tal vez es mejor tomarse un poco más de tiempo y hacerlos bien, que no terminar a veces con un proyecto que por precipitarnos con propuestas o con proponentes que no cumplen o que tienen debilidades, terminamos con proyectos emproblemados. La gente con razón me dice cuando recorro Bogotá, ¿qué pasó con tal proyecto, con tal proyecto, con tal proyecto que lleva 7, 8 años cuando debería durar 2 o 3? Claro. Pues a veces tiene que ver con esa tendencia que hemos tenido en nuestra ciudad y en nuestro país de precipitarnos para firmar rápido, para sacar pecho, claro, que fue en este gobierno y no hacer el mejor proyecto. Pero, alcalde, ¿qué lo hace pensar que otras empresas diferentes a las que ya renunciaron o alguna de las que ya renunció tendría la intención de volver si los términos son los mismos? ¿Qué lo hace pensar y sobre todo empresas que tengan experiencia en el campo y que sean importantes para una licitación? Félix, lo que nos hace pensar esto es que, como yo les explicaba, este proceso tuvo 2 etapas. Una etapa de precalificación, donde todavía no había pliegos definitivos, no estaba lo maduro que está hoy el proyecto, y el conocimiento sobre el proyecto no era el mismo, y ahí se cerró la etapa de precalificación. Eso fue, si mal no recuerdo, en agosto del 2023. Entonces, ahí manifestaron algún interés más de 30 empresas en ese momento. Pero las que terminaron cumpliendo en esos primeros 3 meses o 4 meses de la etapa de precalificación los criterios para quedar precalificadas y poder habilitarse para la siguiente etapa fueron solamente 4. Entonces, como hoy tenemos mucha más información que en ese agosto del 2026, muchas más claridades, está mucho más maduro el proyecto, es más factible que varias de esas 33 que manifestaron interés hace 2 años largos, hoy digan, no, con un proceso nuevo, con esas claridades, nos interesa participar. Y es lo que yo percibo por la discusión que he tenido en diferentes escenarios cuando he ido a presentar proyectos de Bogotá. Yo he presentado proyectos de Bogotá en varias regiones del mundo, como por ejemplo la Petarcanoas, como lo que estamos haciendo en renovación urbana, y siempre nos preguntan por la línea 2 del metro. ¿Cómo va ese proceso? ¿Ese proyecto se puede entrar? ¿No se puede entrar? Ya no se podía entrar, porque estaba cerrada la precalificación, entonces no podía entrar nadie. Ahora es muy distinto, ahora podemos salir una vez reabierta la licitación y decir, ahora sí todos los interesados pueden participar. Para nosotros sería importante que conozcan esto empresas japonesas, coreanas, europeas, norteamericanas, latinoamericanas, porque sabemos que hay muchas empresas que están construyendo proyectos de esta índole en el mundo, y con esta información creemos por eso que es más factible que ahora sí se presente. Alcalde, a mí me dijeron también que la empresa china tenía un lío de compliance en el Perú reciente y que ellos prefirieron que, como hay organismos multilaterales involucrados, el BID, el Banco Mundial, no les fueran a sacar este asunto del compliance que tiene que ver, entre otros, con lavado de activos y otros asuntos en Perú recientemente. ¿Eso tuvo que ver con la decisión de los chinos? No lo sé. No sé si eso tuvo que ver o no.
lo que yo sé es que los chinos manifestaron en octubre, ese grupo chino, en octubre del año pasado, que por razones, fue la comunicación oficial que recibimos, por razones de riesgo cambiario, ellos veían dificultades para presentar propuesta y por eso no iban a presentar. Eso es lo que sabemos. Ya lo otro, pues para mí no tengo elementos para poder afirmar si tiene o no tiene que ver con la decisión de no presentar propuesta. Y en el caso de los españoles, pues nosotros recibimos una comunicación donde nos pedían, cuando ya solamente se veía que iba a haber un posible proponente, que eran ellos, los españoles, recibimos una comunicación después de varias adendas y prórrogas que hicimos en el proceso cuando estaban todavía o los 4 o los 2, donde ese único, al parecer, proponente o posible proponente nos pedía ampliar en 5 meses el proceso, y nosotros consideramos que ya teniendo uno solo, pues eso fue la decisión de la empresa Metro, teniendo uno solo posible para presentar, ampliarle el plazo, pues podría ser considerada una especie de favorecimiento, y por eso consideramos que era mejor no ampliar el plazo, sino mantenerlo en enero 20 de este año, y eso es posible que haya llevado a que no pudieron, porque no cumplieron los tiempos. Una vez Acciona, por la información que recibimos ayer, que no conocíamos nosotros, se retira, que se puedan reconfigurar para que puedan presentar propuesta, y eso fue lo que sucedió. Por supuesto, alcalde, aquí hay unos temas que son bastante técnicos, pero al final el ciudadano que a esta hora lo está escuchando a usted se pregunta, ¿va a tener algún impacto, alguna consecuencia en la operación, en la entrada en operación de esa línea 2? ¿Hay algún traumatismo en los tiempos del proyecto por cuenta de ese inconveniente que están teniendo con esta fase del proyecto? Sí, efectivamente, el proyecto, pues la meta nuestra era dejarlo ya en construcción y tener un avance de más del 10% al finalizar mi gobierno. Esa era la meta original cuando hicimos el plan de desarrollo y cuando consideramos que se podían cumplir los plazos de adjudicación iniciales que eran en el 2024. Eso tuvo ya una demora por las adendas y por el conflicto de interés que recibimos cuando llegamos entre dos de los proponentes, que llevó a que se tardara 10 meses en resolverse la exclusión de esos dos. Ahí ya se tomó un tiempo adicional, y ahora con esto nos vamos a tomar un tiempo adicional. ¿Cuánto? Alrededor de 12 meses, nos vamos a tomar más, alrededor de más de ese tiempo, y eso pues lleva a que el proyecto tarde 12 meses más, eso es evidente. Sin embargo, yo digo, pues para Bogotá, este es un proyecto que tal vez es el más costoso de su historia, la línea 2 del metro, es subterráneo, es tal vez más complejo que la línea 1, y por eso tomarnos el tiempo y garantizar que haya pluralidad de ofertas, que haya competencia, puede ser a la larga un mejor negocio para Bogotá, para que quede blindada la ciudad, porque tal vez precipitarse en un proyecto de estos cuando posiblemente uno recibe una sola propuesta, por ejemplo, podría ser riesgoso para la ciudad. Entonces, no es imposible que en un proceso de estos haya pocos proponentes, es común, pero aún mayor es el riesgo cuando uno arranca con un proceso donde no pueden entrar más, ya hay solamente dos y tienen problemas internos, esos dos, pues lleva a que tengamos riesgos. Entonces, con esto creo que, a pesar de que se pierde un tiempo, digámoslo así, ganamos en garantías para la ciudad de que el proyecto que salga adelante, que sea adjudicado, sea el proyecto que le cumpla la expectativa de los bogotanos de tener una línea 2 del metro. Alcalde, el proceso de licitación de esta segunda línea del metro se abrió en 2023 bajo la alcaldía de Claudia López. En su opinión, ¿cree usted que tuvo fallas este proceso que ya dejó montado la exalcaldesa? Pues el proyecto se hizo muy parecido a lo que fue el proceso de licitación de la línea 1 del metro. Sin embargo, en la línea 1 hubo 6 precalificados, había 2 de arranque, y pues no hubo esa situación de excluir a varios por conflicto de interés, entonces, o por lo menos igual a lo que ocurrió en este caso. Entonces, pues el proceso se hizo igual. Yo creo que calificar que hubo problemas, lo que sí es cierto es que cuando yo llegué había pues ya el grave riesgo de que quedáramos solamente con 2, y eso sí limita mucho la posibilidad que la ciudad reciba varias propuestas, y ese riesgo de recibir o una o ninguna, pues es muy alto cuando solamente hay 2 precalificados. Entonces, por esas circunstancias que ocurrieron antes de que llegáramos nosotros, sí se debilitó este proyecto de arranque, y creo que eso llevó a lo que nos pasó el día de ayer. Pero repito, hay que ver esto como una oportunidad para relanzarlo, para abrirlo nuevamente y para que Bogotá, con esta nueva etapa, un nuevo proyecto mucho más maduro, mucho más completo en la información que requiere un proponente para poder presentar propuesta, podamos cumplir el sueño de los bogotanos.
Alcalde, y en la práctica, ¿cómo va a hacerse más atractivo para los empresarios, para los inversionistas, esta segunda línea del metro? Porque los chinos han construido metros en medio mundo y no les llamó la atención. ¿Cómo hacerlo más atractivo y si eso va a terminar costando más? A ver, eso que usted afirma, Juan Diego, es relativo. ¿Por qué lo digo? Porque había 3 proponentes chinos y 2 salieron por un conflicto de interés que no resolvieron. No creo que fuera que no tuvieran interés en el proyecto, fue que hubo un conflicto de interés porque tenían un vínculo entre sí que en las reglas del BID, que son las reglas que aplican para este proyecto, implicaba un conflicto de interés y no podían participar al tiempo los 2. No lo resolvieron. Entonces yo creo que apetito por el proyecto lo había. Esta circunstancia del conflicto limitó la posibilidad de que presentaran. El hecho de que había una etapa de precalificación previa limitó la posibilidad de que muchos interesados se presentaran. Entonces yo creo que si hoy abrimos este proceso como lo vamos a hacer, sin etapa de precalificación, ya pidiendo que cumplan los requisitos técnicos, legales y financieros en la licitación pública, va a ser mucho más fácil, y repito, perdónenme que sea insistente en esto, con la información que hoy se tiene en el proyecto. Es que es mucha más información. Haber contestado 3.310 observaciones de los posibles proponentes le da muchas claridades a este proyecto. Esas respuestas no las conocían los que no se metieron antes de la precalificación. Ahora sí las conocen. Y ya conocen más el proyecto y entienden más el proyecto. Y eso deriva en que sea más probable que esos que inclusive manifestaron algún interés en el pasado pero no pudieron entrar, ahora puedan hacerlo. Alcalde, yo le cambio de tema porque no puedo desaprovechar su presencia en estos micrófonos y tiene que ver con el tema de la basura, porque ya la CRAR se pronunció, Bogotá no entraría en libre competencia en el servicio de aseo en el mes de febrero y podría entonces continuar con ese modelo de áreas exclusivas. ¿Cómo se va a manejar? ¿Ustedes cómo van a manejar este tipo de situaciones teniendo en cuenta que los operadores pues ni están cumpliendo en este momento y quizás no cumplirán después del 12 de febrero? Bueno, a ver, varias cosas. Uno, como ustedes saben, en Colombia existen 2 fórmulas para prestar el servicio de aseo en las ciudades, según la ley 142. Una fórmula es la libre competencia, que digámoslo así es la regla general, y es como operan hoy todas las ciudades de Colombia, excepto Bogotá. Hay una figura que es excepcional, que es la de las áreas de servicio exclusivo. Esa es la que ha funcionado en Bogotá. Eso implica que la ciudad se divide en unas áreas que se explican y se soportan en un proceso licitatorio, y en cada área hay una empresa encargada de cumplir las tareas de recolección, barrido y limpieza. Eso es como funciona. Nosotros recibimos un contrato firmado desde el año 2018, si no estoy mal, que se cumple o se termina en el próximo 12 de febrero. Ahí termina. Para volver a hacer áreas de servicio exclusivo se requiere una autorización de la CRA. Esa autorización no estuvo o no fue producida por la CRA, pero por varias razones, pero una principal es porque ellos están expidiendo un nuevo marco tarifario de aseo. Están cambiando el modelo a nivel nacional que debemos todos cumplir en Colombia. Y eso deja un poco una transición a Bogotá. Bogotá presentó una propuesta, la CRA consideró que no se ajustaba a lo que se requería y además estaba en el marco de definir un nuevo elemento tarifario. Entonces lo que pasó fue que la Corte Constitucional, en defensa de los derechos y en cumplimiento de una sentencia propia de los derechos de los recicladores en Bogotá, nos ordenó a todos tomar las medidas que garantizaran la continuidad de la posibilidad que tienen los recicladores de acceder al material para poder hacer parte, digamos, del sistema y garantizar sus derechos. Y en ese sentido la Corte dijo, tomen todos las medidas, la CRA por un lado, la UAES por otro lado, que garanticen esa continuidad en el marco de la transición mientras que se define el nuevo esquema. La CRA ayer efectivamente expidió una resolución donde habilita la posibilidad que no se podía antes de, por ejemplo, prorrogar los contratos vigentes en el marco de una transición hasta que se tramite una nueva solicitud de áreas de servicio exclusivo ante la CRA. Ojalá se apruebe esa solicitud o se autorice, se haga la licitación nueva y se adjudique nuevamente las ACES. Eso fue lo que nos dijo la CRA el día de ayer. Entonces, a raíz de esta decisión, nosotros ya venimos preparándonos,
La UAS ha estado trabajando, el doctor Armando Ojeda ha estado trabajando. Ahora tenemos que entrar en un diálogo, obviamente, con quienes están operando hoy para evaluar en qué condiciones se haría eso, cómo sería eso, eventualmente, y tomar las medidas necesarias, por un lado, para garantizar los derechos de los recicladores como ha ordenado la Corte y garantizar la prestación del servicio de aseo. Ahora, las basuras tienen varios retos hoy. Tienen retos que tienen que ver con la capacidad de vigilancia del cumplimiento de esos contratos, tienen retos que tienen que ver con el manejo de los residuos no ordinarios, residuos de escombros, por ejemplo. Tenemos que fortalecer las herramientas que llevan a que los ciudadanos sepan dónde llevar, por ejemplo, escombros de una obra en su casa, muebles viejos. Eso es muy importante. Tenemos que mejorar la conexión entre el ciudadano y el horario en que se recoge la basura, porque cuando dura una bolsa de basura de ordinarios más de unas horas, o inclusive a veces más de un día, en la calle esperando que la recojan, es muy probable que esa bolsa pues la abran y haya un desorden total en ese punto. Entonces eso tenemos que mejorarlo y estamos trabajando en todo eso para que en la nueva figura que surja después del 12 de febrero tengamos esas capacidades. Entre otras, logramos fortalecer ya Aguas de Bogotá. Aguas de Bogotá tiene la posibilidad, o sea, hace 6 meses recogía en puntos críticos y en residuos, por ejemplo, de escombros, 180 toneladas al día. A partir del 12 de febrero va a tener la posibilidad de recoger más de 900 toneladas al día en Bogotá. Ese fortalecimiento, más la medida que se tome con los operadores, va a permitir, creo yo, marcar un cambio en la tendencia del manejo de basuras en Bogotá. Alcalde, le tengo 2 noticias buenas para darle ánimo esta mañana. La primera es una firma que se llama Polestar. Esa es la firma que mide el ranking de los estadios en el mundo. Aquí hicieron Suramérica, es decir, estábamos enfrentados a los estadios de Argentina, de Chile, de Brasil. Acaba de salir el ranking. ¿Cómo le parece que el estadio El Campín, ese que usted va a reemplazar, en las condiciones que está hoy, tal cual, es el segundo mejor estadio de Sudamérica? Nos gana el Parque Alliance, de Sao Paulo. Pero me parece que hay otra noticia tan importante como el segundo lugar del Campín. Es el 5º lugar. Yo no sé, alcalde, vive claro, es un estadio que lleva 6 meses, no sé cuánto. Está en el 5º lugar. 5º lugar. O sea que usted tiene en el top 5 2 arenas o estadios calificados como los mejores de Sudamérica por Polestar. Qué noticia. Pero me impacta lo de Vive Claro, ¿no? Es muy nuevo. Pues gran noticia, Julio, para Bogotá. Bogotá se ha convertido en un escenario muy importante de espectáculos, también obviamente de actividades deportivas, pero esta noticia es muy buena y va a ser mejor, estoy seguro, Julio, cuando avancemos rápidamente como ciudad en el nuevo proyecto del Campín, que debe arrancar su construcción el próximo trimestre y de esa forma marcar un hito nuevo en la historia de Bogotá. Es que tenemos que tener de aquí a 2 años un nuevo estadio, el Campín en Bogotá, que no es una remodelación, no es una adecuación, es un nuevo estadio por completo que será de los mejores de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Pues sí, con el que tenemos estamos de número 2, con los mismos baños que nos llevaban cuando estábamos chiquitos. Número 2. ¿Cómo será el nuevo? Es que hay que entender que el nuevo es nuevo. No es que vamos a remendar el que tenemos. No, el que tenemos se va. Y eso para los conciertos es importantísimo. Porque las grandes figuras del mundo, lo primero que preguntan es ¿cuál es el estadio? Y cuando le manden a un artista la foto de nuestro nuevo estadio, inmediatamente confirma. Y además porque ahora tenemos al ingeniero Luis Carlos Sarmiento con el 51% de la operación del estadio. Y otra noticia muy buena, yo aquí, alcalde, tratando de animarlo, el tema de la valorización catastralmente de Bogotá. Se valoriza mucho Bogotá, alcalde. Estoy mirando el informe. El valor catastral, localidades que crecen, cambios, transformaciones. O sea, en materia de propiedad horizontal,
Bogotá está creciendo, alcalde. Sin duda, Julio. ¿Y sabe que está jugando un rol importante y va a jugar un rol importante en eso? Los proyectos que se están haciendo. Es decir, el proyecto Metro, por ejemplo, está generando una valorización muy importante en todo el corredor del mismo. Y los proyectos que vienen, el Metro Línea 1 me refiero, que va muy bien, que va ya en más de 70% de avance, que tenemos ya varios trenes aquí en Bogotá. Le voy a mandar unas fotos que me llegaron ayer de los trenes en pruebas de noche, iluminados, muy especiales, pero todo eso está produciendo una valorización en el corredor y las entregas que vamos a tener este año, Julio, también pensando en noticias positivas que la gente está esperando oír. Este trimestre vamos a habilitar la avenida Laureano Gómez en la 9ª, en el norte, que es una promesa de hace 7 años que está esperando la gente, con razón desesperada. Hace 7 años estaba contratada. Ya la vamos a entregar por fin, esa avenida. Vamos a entregar este año el cable de San Cristóbal, el segundo cable para Bogotá. Un proyecto que recibimos en 0% de avance de obra y ya está en más del 83% y vamos a entregarlo este año. Eso va a producir también una valorización en todo el entorno del corredor del 20 de julio y las 3 estaciones que tienen incluida el 20 de julio alrededor del proyecto. Entonces todo eso está produciendo lo que usted menciona. Bueno, pues es un informe del valor catastral de Bogotá. Al alcalde, muchas gracias. Alcalde, pero es que... Perdón, alcalde, yo pensaba cerrar esto bien. Pero es que... eso con Espinosa no se puede. ¿Qué pasó? Sí, me están dando está chantado, ¿no? Un dato. Sí, está chantado, pero no, de pronto tiene una explicación o de pronto nos da una noticia tremenda. Alcalde, la acción de la ETB está prácticamente desapareciendo, se le está diluyendo su valor. Lo que me dicen es que estuvo a 1.000 pesos y que ya vale 60, que es prácticamente nada. ¿Es así? Pues mire, Espinosa, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para entender y actuar con base en las nuevas realidades de ese sector de las telecomunicaciones. ¿Cuál es el rol de la ETB? La ETB ya no es solamente ni debe ser, y es lo que estamos haciendo, y hemos cambiado la tendencia. La ETB perdía más de 60.000 millones de pesos al mes hace poco tiempo, y ya no está en esa situación, está en una situación mucho mejor en este momento. Estamos cambiando la historia de esa empresa y la estamos convirtiendo en una empresa no solamente de telecomunicaciones, sino de tecnología. Y esa empresa, por ejemplo, está liderando en este momento la conexión social en Bogotá. La empresa, la promesa que había en Bogotá de que la ETB fuera una herramienta que nos permitiera transformación social en la ciudad, que no se había cumplido, era solamente una promesa, la estamos cumpliendo en este momento. Hoy estamos conectando al día 500 hogares vulnerables de Bogotá y habilitándolos a la ciudad gracias a eso, a la educación, al empleo, gracias al esfuerzo que está haciendo Integración Social con ETB, un proyecto que va a llevar a 100.000 hogares de Bogotá en el curso de este año, internet gratis, con herramientas de conocimiento, de educación generadas por la misma ETB. Entonces, eso es parte de la transformación que estamos haciendo con la ETB, que yo creo que va a garantizar que podamos recuperar el rumbo, pero nosotros recibimos una ETB que no tenía rumbo, que no se sabía y estaba angustiada un poco la empresa porque no tenía claro qué hacía como empresa de telecomunicaciones en cierta forma en una transformación de todo el sector, y empezamos a trabajar con el equipo mismo de la ETB, con los trabajadores de la ETB, a buscar una hoja de ruta que nos permita actuar en este nuevo escenario, y creo que eso va a permitir que cambie la historia de la ETB, porque ya no va a ser una empresa que va a ver cómo compite con las otras de telecomunicaciones, sino cómo configura una oferta amplia y plural en la tecnología que nos permita dar una respuesta a las necesidades que tiene el mercado hoy día. Bueno, pero si Diego Molano no lo logra nadie. Sí. Así es que... Lo está logrando y lo va a lograr. Ojalá. Alcalde, muchas gracias por su tiempo y por las explicaciones. Ha sido usted muy amable.